Buenas tardes, bienvenidos al monasterio de Nuestra Señora del Soto, en el Valle de Toranzo. Comenzamos esta tercera charla, estamos en el Ecuador, de este cuarto ciclo dedicado a la historia y la arqueología del Valle de Toranzo. Como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro interés, que año a año va creciendo. Muchas gracias también a todos nuestros colaboradores, sin los cuales pues, también sería imposible realizar este ciclo. Y gracias a Javier, que es el que ha encargado hoy de darnos esta charla. Hoy vamos a hablar de Ángel Calderón, el corsario torancés que derrotó a los piratas holandeses del Pacífico. Deciros que, como es la tercera charla, nos quedaría el día 23 de agosto la última charla como tal, a cargo de Luis Villegas Cabredo, Puentes históricos del Valle de Toranzo. Y hemos dejado para el último sábado de agosto, el 30 de agosto, la jornada de clausura del ciclo, que va a ser en la Biblioteca Pública Sagrario de Peña de Toranzo, que, como ya sabéis, este año hemos conseguido que volviera a abrir sus puertas en horario habitual y con una serie de conferencias que celebramos los primeros viernes de mes con gran éxito del público, al que muchos de vosotros acudís. Para esta jornada de clausura vamos a contar con la Asociación Vecinal desde 1920 de San Vicente de Toranzo. Vamos a hacer ahí un poco de vecindario. Creo que va a ser algo muy chulo. También ese mismo día se presentará el libro La Cajida de Rui Gómez, el primer volumen, a cargo de su coordinador, Ramón Villegas, que recopila una serie de artículos del blog del mismo nombre, y que el libro tenemos ahí, por si alguien quiere echarle un vistazo, pues lo tenéis ahí para poder echarle un vistazo. Bueno, pues yo sin más ahora voy a presentar a Javier, un torancés de adopción. ¿Puedo decirlo? Sí. Bien. Francisco Javier Suárez de Vega, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Es funcionario de carrera como jurista del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias, así como del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Compagina el desempeño de su actividad profesional con sus dos grandes pasiones, la investigación histórica y la escritura, obteniendo diferentes reconocimientos en ambas facetas. Es autor de varios ensayos y numerosos artículos, colaborador del periódico ABC durante los últimos 6 años, con una sección dedicada a personajes históricos olvidados, un poco lo que le va a pasar a nuestro protagonista de hoy, que también nos contará que es un gran olvidado. Es miembro del Centro de Estudios Montañeses, ganador del Premio Internacional de Historia del Carlismo Luis Hernando de Larramendi por su obra Wills y el Batallón de Zuavos Carlistas, Guerra en Cataluña 1869-1873. En el ámbito literario, varios de sus relatos han sido premiados en certámenes como el Café Compás de Valladolid, el Conrado Muñoz de Granada, el San Antonio de la Mar o el Capitán Leandro Alfaya de Melilla. Uno de sus relatos, inspirado en el torancés Martín de Ruicabado, fue seleccionado para la fase final del prestigioso Premio Internacional de Cuentos Más Aún, en el año 2021. Y en breve verá la luz otro libro suyo, resultado de casi 6 años de investigación, acerca de los viajes y aventuras de 2 mercenarios españoles en Persia y la India durante la primera mitad del siglo XIX. También tiene prevista la publicación de la segunda parte de la recopilación de sus artículos bajo el título Hijos del Olvido. Y hoy, siguiendo con uno de esos personajes olvidados, como os digo, pues nos hablará de don Ángel Calderón. Antes de que comience, os recuerdo que si tenéis móviles, por favor, os pongáis en silencio para no interrumpir la charla. Y nada, después que termine Javier su intervención, pues haremos un turno de preguntas o de lo que os apetezca comentarle a él. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Soraya. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias.
Y lo primero que he de decirles es que tienen que sentirse muy orgullosos, todos, organizadores y el público fiel, que normalmente, entre el que yo me he incluido muchas veces, normalmente asiste. Les puedo asegurar que esto no es ni medio normal y que en convocatorias similares, en lugares con mucha más población, como puede ser Santander, mi ciudad, Valladolid o incluso Madrid, es muy difícil ver una afluencia de público como la que hay aquí habitualmente. Y que hoy, entre los supervivientes de la jornada de ayer, de los 41 grados, y no es ninguna exageración, viví 2 golpes de calor que acabaron en ambulancia, y con fiestas en Medio Valle, con partido del Racing en Santander, que esté la sala llena una vez más, pues es algo que es realmente extraordinario, aunque ya estén acostumbrados a ello. Decía Soraya la semana pasada, en la última conferencia, algo que es una gran verdad, y es cómo, a pesar de las numerosas actividades que hay de divulgación de la cultura del Valle, como estas conferencias, otras muchas, las que se dan en la Biblioteca Sáenz Viadero, de publicaciones o de blogs como el que apadrina Ramón Villegas, magníficos, que no paran de aflorar historias nuevas y desconocidas. Bueno, pues a pesar de todo eso, ella y los que seguimos la historia del Valle seguimos sorprendiéndonos, porque es un filón inagotable. Este valle tiene una historia riquísima. Somos unos privilegiados como Torancés, de un valle que tiene un montón de cualidades paisajísticas, naturales, etnográficas, arquitectónicas, pero desde mi punto de vista su mayor activo, y que hay que seguir potenciando, es la historia, la rica historia que atesora, divulgándola y escribiéndola, porque lo bueno de todo esto es que, por increíble que parezca, hay mucha historia por escribir, por investigar, y personajes. El de hoy es un perfecto ejemplo de ello, que, por increíble que parezca, pues prácticamente nadie conocía. No sé si alguno de ustedes habrán oído hablar de Ángel Calderón Santibáñez y de la saga que lo siguió luego en el Perú. Imagino que no. Yo había oído hablar de su historia, pero no sabía ni su nombre. Todo proviene de una historia que mi esposa Inmaculada, torancesa por los 4 costados, me contó hace mucho tiempo, que ella había oído en su casa, transmitida generación tras generación, de un antepasado que marchó al Perú, que hizo bastante fortuna, y lo más interesante de todo, que al parecer pues fue corsario, y se hablaba que derrotó a una flota de piratas holandeses o ingleses, no se sabía, todo estaba ya en esa nebulosa de las historias que se van transmitiendo y que están a caballo entre la historia y la leyenda. Y bueno, pues he dedicado buena parte de mi vida a la investigación histórica, es mi pasión, y siento una especial debilidad, como muchos de los que estáis aquí también, pues por eso es que yo llamo hijos del olvido, que no son otros que los miembros de esa verdadera legión de personajes españoles que han protagonizado hechos históricos, algunos hasta de cierta relevancia, o han tenido vidas y aventuras dignas de ser llevadas a la pantalla, y que, por increíble que parezca, nadie los conoce. De haber nacido en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, pues prácticamente que seguro que tendrían plazas, monumentos, incluso de algunos de ellos se habrían escrito libros o se habría filmado una película. Pero estos tuvieron la mala suerte en ese aspecto de nacer en un país que, por desgracia, no reconoce a los mejores de los suyos, no les reconoce en vida los méritos, y tras su muerte pues lo que hace es sepultar su memoria. Y el caso de hoy es un ejemplo clarísimo de un hijo del olvido. Bueno, voy a contar luego alguno más. He estado muchos años que, como no se sabía ni el nombre ni nada, bueno, pues ahí estaba la historia, y yo, que he investigado de tantos hijos del olvido, resulta que teníamos uno en casa, y vaya hijo, es el que hoy voy a presentar. Gracias a Justo López, que hoy está con nosotros también, y al que quiero agradecer su colaboración. Sin él no habría sido posible esta investigación y esta charla. Justo se ha dedicado durante decenios a reconstruir el árbol genealógico de su familia, con bastante éxito, puesto que ha llegado muy atrás. Y bueno, estas Navidades, no sé por qué, en la tranquilidad de mi casa torancesa, aprovechando el parón vacacional, y que estaba ya desesperado con el libro este de los mercenarios que fueron a Persia y la India, con el que llevaba 6 años, a ver si lo termino ya de una vez, pues por desconectar un poco,
me vino a la cabeza pues voy a investigar a ver qué hay de este. Y gracias a ese árbol genealógico de Justo López, pues pudimos identificar 2 o 3 personajes, así más o menos, con nombre y apellidos por las fechas y lugar de nacimiento que podían ser compatibles con este corsario del que se hablaba en el ámbito familiar. Hice una primera cata, como suelo hacer con cualquier otro personaje. Lo habitual en este tipo de hombres es toparse pues con eso, con que no hay fuentes y que a veces o no hay o son tan pocas que no permiten iniciar una investigación histórica digna de tal nombre. Y bueno, pues en este caso, por fortuna, sucedió todo lo contrario, tanto que a punto estuve de morir de éxito. Uno de los primeros documentos que encontré en el Archivo Histórico Nacional de Madrid pues fue un legajo de un pleito del marqués de Casa Calderón con el arzobispo de Lima. El marqués de Casa Calderón era el sobrino de Ángel Calderón Santibáñez, del que vamos a hablar hoy. También hablaremos del marqués. Había mucha información, pero digo lo de morir de éxito porque eran 4.000 páginas manuscritas y corría uno el riesgo de perecer ahogado en ese piélago de papeles. Bueno, estamos acostumbrados y después de muchas horas que han dado sus frutos, empezaron a aparecer informaciones muy interesantes que nos permitieron tirar del hilo, ir a otros archivos, tanto españoles como del otro lado del Atlántico, el Archivo General de la Nación del Perú. En la historiografía americana, sobre todo de Perú y Chile, he encontrado también numerosas menciones a este Torancés y a toda la saga de toranceses que lo siguieron después. Y bueno, pues eso es lo que hoy, en primicia, como un avance, puede que con esto más adelante se pueda hacer un trabajo extenso o incluso tal vez un libro, pero les voy a dar a todos ustedes y a muchos de sus descendientes. Tiene un valor especial esta conferencia, bueno, para mí o para cualquier investigador, puesto que les voy a revelar a muchos de los que llevan su misma sangre lo que hay de verdad, lo que no, o qué es realmente lo que pasó con ese antepasado legendario del Perú del que siempre habían oído hablar. Y bueno, decía lo importante de conocer la historia de un lugar, y en el caso de Toranzo, porque la historia, cuando se vincula con un edificio o con un territorio, es algo que permite establecer estrechos vínculos entre las personas y ese lugar. Hacen que lo valore o que lo lleguen a amar. Ya se dice que no se puede amar lo que no se conoce y si no se ama algo tampoco se va a proteger y a conservar. Por eso es muy importante que transmitamos la historia y que la pongamos en relación con los lugares que nos rodean. Les puedo poner 1000 ejemplos. Desde mi casa aquí en Toranzo tengo la fortuna de tener una vista privilegiada del cordal montañoso que he recorrido muchas veces, de Monte Cilá y Espina del Gallego. Si yo a alguien que viene de fuera se lo enseño, le llevo allí a dar una caminata, evidentemente sé que le va a gustar mucho, va a haber unos hayedos excepcionalmente conservados, va a haber media Cantabria desde allí, un paisaje muy bonito, pero si además de eso le digo, mira, tienes bajo tus pies ahora mismo los restos de un campamento romano, y en este mismo lugar se produjo un acontecimiento histórico de primer nivel, como fue uno de los enfrentamientos finales de las famosas guerras cántabras, uno de los huesos más duros de roer que tuvo el Imperio Romano, y que en aquel cordal montañoso, según las excavaciones realizadas y las investigaciones realizadas primero por Peralta Labrador, luego por otros, pues tuvo uno de sus escenarios, no con una, sino con varias legiones romanas, miles de legionarios, y los últimos resistentes cántabros atrincherados en el castro fortificado de Espina del Gallego. Pues evidentemente esa persona ya no verá esa montaña como antes, como una más de las muchas que hay en Cantabria. Desde ese momento adquiere un valor muy especial, incluso convierte ese lugar o el valle en un lugar mágico cuando vas conociendo su historia. Y bueno, pues vamos a empezar ya, vamos al abordaje, por decirlo de alguna manera, con esta casa. Esta es una casa que está en San Martín y, bueno, el que no la conozca, pues verá que es una casa ciertamente hermosa, grande. Si tiene curiosidad y la ve desde el lateral, pues además descubrirá, por los escudos que tiene, que es una casa con historia, que tiene siglos de antigüedad.
Pero bueno, no dejará de ser una casa más de las muchas que hay blasonadas por todo Cantabria. Si en cambio yo le cuento que esa, con bastante probabilidad, es la casa natal del personaje del que vamos a hablar hoy y de otros miembros de esa saga que fueron a Perú y que su intervención fue decisiva para defender, por ejemplo, el Callao y Lima de un ataque de piratas holandeses y que se convirtiera en una familia de las más poderosas de Perú durante siglos, pues ya ahí va, la cosa cambia y dirá, ¿qué habrá dentro? ¿Habrá cosas de América? ¿O quién vivirá? A lo mejor hasta son familiares o descendientes de aquellas personas, ¿no? Y bueno, pues en este caso sí, lo son. Y hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí está la doctora Carmen Portillo, una de sus hijas, que muy amablemente a Justo López y a mí estas Navidades pues nos acogieron en su casa, nos la enseñaron, luego vimos la iglesia de San Martín que está al lado y bueno, pudimos hablar largo y tendido de ese antepasado compartido que es del que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar ya, sin más preámbulos, con el pionero. Antes que él, el primero del que se tiene constancia que fue don Cristóbal Calderón Santibáñez, nacido en 1619, posiblemente en San Vicente de Toranzo. Lo pongo entre interrogativas porque hay documentos donde dice que era de San Vicente, otros que era de San Martín. Y bueno, en él confluyen una serie de características que son recurrentes en los que marcharon a América, de la baja nobleza rural. Era un segundón, es decir, no era el primogénito el que le daba el mayorazgo y, por tanto, por decirlo con la expresión actual, pues tenían que buscarse la vida de alguna manera. Y las opciones tampoco eran muchas, o la carrera de las armas, o la eclesiástica, o una que tenía sus riesgos, pero podía ser muy interesante, que era ir a las Indias. Y esto es lo que hizo Cristóbal Calderón. Cuando hace testamento su padre aquí en Toranzo, en el año 1634, ya consta que él estaba en Lima. Tenía entonces 15 años, lo que quiere decir que fue siendo muy joven, con 14, 13, 15, si ya estaba allí en ese momento. Y bueno, pues este fue uno de los que tuvo éxito, se convirtió en un acaudalado y exitoso comerciante, obtuvo puestos de bastante importancia en el Tribunal del Consulado, luego lo veremos, era, digamos, donde se agrupaban todos los comerciantes del Virreinato del Perú, los principales. Recibió el nombramiento como caballero de la Orden de Alcántara, sargento mayor, luego hablaré de esto, y administrador del almojarifazgo, que eran los impuestos aduaneros de la época, por decirlo de alguna manera, del puerto del Callao, que era la principal entrada, una de las principales de mercancías de Europa a la América española. Y tal fue su prestigio que llegó a estar en la camarilla, en el círculo cercano al virrey del Perú. Sorprende muchísimo que falleció a los 102 años, la longevidad para aquella época, que lo normal era una esperanza de vida a lo mejor de 35 o 40 años como mucho. Y doy fe porque en muchos de los documentos que he manejado estuvo en activo casi hasta el final, o sea, vivió 102 años y bien vividos. El hombre no paró prácticamente hasta su muerte. Bueno, aquí ven algunos para que vean algunos de imágenes de muchos de los documentos que he encontrado. Uno es en el Archivo Histórico Nacional, otro lo encontré en el Archivo General de la Nación de Perú. Y el siguiente, dado que Cristóbal no tuvo descendencia, no consta que se casara ni tuvo descendencia, pues sucedió algo que también fue muy frecuente, que llamaban a un sobrino. Tenían allí unos negocios, unos bienes, en este caso ya importantes, y necesitaba a alguien que lo sucediera y que ocupara el lugar del hijo que no había tenido. Y entonces llama al protagonista de hoy, Ángel Calderón Santibáñez, este sí, nacido en San Martín, muy probablemente en la casa que les he mostrado antes, que está a la entrada de San Martín, y se repite la historia. Era un segundón, su hermano Juan era el primogénito, y le llama a su tío y se va a Lima con él. Y le va todavía mejor, mucho mejor. Acaba siendo caballero de la Orden de Calatrava, con grado militar de general, mayordomo de la poderosa cofradía del Rosario, luego hablaremos de ella y del significado que tenía, y también se convirtió en un personaje muy cercano a los virreyes que conoció durante su estancia allí, como el príncipe de Santo Bueno o el marqués de Castelfuerte. Y aquí ya se ve algo que es como, que sucedió muy a menudo, como el poder económico se había trasladado a América.
el que era el cabeza de familia de los Calderón aquí, necesitaba de las remesas que le mandaban Cristóbal y su hermano Ángel Calderón para salir de los apuros económicos que tenía. Y la posición económica de los que estaban en América era infinitamente superior que las de los que se habían quedado aquí. Sobre Ángel Calderón he encontrado mucha documentación de tipo comercial, operaciones, transacciones, cargos, pero siempre uno echa en falta saber cómo era la persona. Y gracias a esta obra, publicada en Lima en 1730, escrita por el doctor Pedro Peralta, La historia de España vindicada, pues sabemos algo de cómo era. Esta obra contiene un panegírico de varias páginas sobre Ángel Calderón. La razón es obvia. El mecenas de este autor, de Pedro Peralta, era Ángel Ventura Calderón, que será el siguiente, otro sobrino, y fue el que costeó la publicación de la obra. Y por eso se incluye este panegírico de su tío, que es al que le debía todo lo que él fue y todo lo que tuvo. Destaca sobre todo su espíritu caritativo y hasta qué punto dedicó grandes cantidades a obras de beneficencia y, como veremos a continuación, también su sencillez. Les leo algún fragmento. Príncipes ha habido liberales que no han hecho ni han dado la mitad de lo que erogó. Las oblaciones que hizo y las posesiones que en esta ciudad y en su vecino puerto dio y dejó para el culto de la Divina Reina del Rosario, por la cofradía del Rosario a la que pertenecía, y para el alivio de las almas, las fundaciones que dispuso en su patria de templos, capellanías y piedades, las limonas ya diarias, ya perpetuas. Y luego en otro fragmento vuelve a insistir en que daba aún más que los más famosos liberales, porque se desposeía hasta de la gloria de dar, socorría como que pedía, pues ninguno solicita con más ansia el alivio que él buscaba la urgencia. ¿Con esto qué quiere decir? Que era alguien que atendía de manera absolutamente desinteresada todas las peticiones de ayuda que recibía y que, a pesar de su posición social, no se vanagloriaba de estas ayudas, las hacía con una absoluta sencillez. Y tal vez esa humildad fue una de las causas de que se convirtiera en un hijo del olvido y que, a pesar de las muchas obras de beneficencia que hizo aquí en el Valle y que luego veremos, como no dejó rastro ni quiso ni que apareciera su nombre ni su escudo nobiliario, pues evidentemente su memoria se sumó muy pronto. Y el siguiente, otra vez de tíos a sobrinos, como quiera que Ángel Calderón Santibáñez tampoco se casó y tampoco tuvo descendencia, pues al segundón de turno, que era Ángel Ventura Calderón, nacido en esa casa de San Martín en 1701, este estaba claro que tenía que ir a América. Tenía allí a esos dos familiares montados en el dólar o en el peso fuerte, por ser más exactos, y estaba claro que su destino era ese, seguramente envidiado por el primogénito. Era mucho mejor puesto el del segundón ahora, lo que le aguardaba, que el que se quedaba aquí. Y embarcó también muy joven a América en 1718 con solo 17 años de edad. Heredará todo el poder y las posesiones de su tío y también será muy prestigioso, caballero de la Orden de Santiago, regente del Tribunal de Cuentas de Lima, que era un órgano del virreinato muy importante, y luego lo veremos, será el primer aristócrata de la familia, se convertirá en el primer marqués de Casa Calderón. Y bien, ¿cuál es el origen de la gran fortuna? Porque fue una gran fortuna de los Calderón. Pues, como siempre suele suceder, es multifactorial, son muchas las causas de esa. Por un lado, sus empleos, tanto administrativos como en esas cofradías, que eran más que cofradías, o la carrera militar. Cristóbal fue sargento mayor, a pesar del nombre y de lo que hoy entendemos por este empleo en el ejército, no era un suboficial. Para que se hagan una idea, el sargento mayor en los tercios españoles de entonces era el número 2 de un tercio, justo por detrás del maestre de campo y el que le sustituía. Era un cargo muy importante y fue sargento mayor en el puerto del Callao. Y su sobrino llegó a tener el grado de general. Evidentemente no eran militares profesionales, ni mucho menos, pero en un imperio tan extenso como el Imperio Español había que tirar mucho de las milicias locales y de gente que asumía estos rangos, y no eran ni mucho menos puestos decorativos, puesto que las situaciones de riesgo, como luego veremos con esos piratas holandeses, se daban muy a menudo y tenían que batirse el cobre. El comercio fue la principal, sin duda alguna. Los Calderón, empezando por Cristóbal y por los que le sucedieron, montaron una
inmensa compañía comercial que tenía agentes por toda América. He conseguido los nombres de algunos de ellos, como Juan Francisco Barros, todos eran o familiares o montañeses, que estaba en Santiago de Chile. A su sobrino Ángel Ventura, el último que marchó desde aquí, lo mandó a Panamá, que es un punto estratégico, como veremos a continuación, en el comercio entre la península y América. Y en Lima, a la cabeza de todo, se encontraba el jefe superior, el jefe máximo, que era Ángel Calderón Santibáñez. Evidentemente comerciaban con todo tipo de mercaderías, pero sobre todo su negocio se centró en las ropas o ropas de tierra, como se llamaban. Luego veremos algo más sobre ello. Y dentro del comercio tuvo gran importancia la feria de Portobelo, en el actual Panamá. Era el punto de encuentro donde tenían lugar los principales intercambios comerciales, como he dicho, entre la península y América. Y para que se hagan una idea ya de la cantidad de dinero que manejaban estos toranceses, he encontrado que en la del año 1726, Ángel Ventura Calderón, con otro montañés, Isidro Gutiérrez de Cosío, llevaron a la feria sumas que iban entre los 300.000 y 500.000 pesos. Bien, como esa cifra de pesos, si no tenemos una referencia, les va a sonar igual 1.000 que 1.000.000 que 200.000, les voy a dar una referencia que pueden usar a lo largo de toda la conferencia para que vean el valor real de esas cantidades. La iglesia de San Martín de Toranzo, luego lo veremos, se construyó, se mandó construir por Ángel Calderón Santibáñez de obra nueva, íntegramente, con todo lo que es el exterior y el interior, los retablos, etc. Costó 8.000 pesos. Luego, si aquí estamos hablando de 500.000 pesos, sería una cifra equivalente al coste de construir y decorar, con todos los ornamentos, más de 60 iglesias de San Martín. Y luego, con esos beneficios obtenidos del comercio, pues eran muy hábiles inversores, y también con las propiedades inmobiliarias, pues dieron muchos pelotazos, invertían en chollos inmobiliarios, muchos de ellos en subastas públicas, y luego evidentemente les sacaban rendimiento vía arrendamientos o vendiéndolos al mejor precio posible. He encontrado en la numerosa documentación muchos ejemplos. Tenían muchas propiedades, tenían casas, tenían tiendas, tenían las llamadas bodegas en el puerto del Callao, era como se llamaban los almacenes donde se guardaban las mercancías. Y, por ejemplo, Cristóbal el Primero, sé que recibía una renta de 100 pesos al semestre por el alquiler de una tienda que tenía en la calle Mercaderes de Lima, o en otra operación posterior, su sobrino pues obtuvo 15.000 pesos, casi 2 iglesias de San Martín, debía ser una casa valiosa, por la venta de esta casa en Lima. Y bien, hablaba de la feria de Portobelo. Aquí tienen un gráfico de época. Se celebraron durante más de siglo y medio, entre 1606 y 1739, y desde allí además salían las flotas de Indias, esos grandes convoyes protegidos que traían todas las riquezas de América a la península. Con lo cual, pues, como dice el poema de Samaniego, acudían las moscas al panal de rica miel, y las moscas no eran otras que los piratas ingleses, holandeses y de toda la haya. Casi nunca consiguieron tomarla, pero sí que en alguna ocasión saquearon Portobelo, y muchos lo pagaron caro. Luego, si tienen curiosidad, el pirata igual más temido y odiado que asoló España, el inglés Francis Drake, o Drake para nosotros, hablando en Spanglish, pues acabó allí sus días, y lo hizo justo después de ser derrotado por un capitán montañés que con solo 50 hombres consiguió poner en huida a 1.000 hombres, a 1.000 ingleses de Francis Drake, que se dirigían a conquistar Portobelo y que habrían conquistado Portobelo y Panamá, y a lo mejor hoy en vez de castellano hablarían inglés, como en Belice, por ejemplo, que no está muy lejos de allí. Pero bueno, eso es otra historia. Y vamos un poco a ver cuál es el escenario de las andanzas de estos calderones que marcharon de aquí de Toranzo. Los mares del sur es lo primero. Ese es el nombre que se dio al Océano Pacífico por el europeo que por primera vez lo descubrió, Núñez de Balboa, en 1513, y la razón de tal nombre es porque, aquí lo ven, él lo vio desde el Istmo de Panamá, y visto desde ahí el Océano Pacífico, pues es el mar que hay al sur, la Mar del Sur.
y por eso recibió ese nombre que durante mucho tiempo se mantuvo Mar o Mares del Sur. Y también, como muestra, porque es que es desconocido por la mayoría, pero de la hegemonía del Imperio Español de aquel entonces, al Océano Pacífico se le llamó el Lago Español, por el dominio que ejerció del que es el océano más extenso de la Tierra. Y les voy a dar dos ejemplos de hijos del olvido de los que he podido escribir. Seguramente no les suene el nombre de ninguno de los dos, a mí tampoco me lo sonaba, a pesar de que soy aficionado a estos temas. El primero, casi vecino mío, nacido en Palencia, Gabriel de Castilla, y este hombre nada menos que descubrió la Antártida. Fue el primero que avistó la Antártida y hay numerosas pruebas de ello, a pesar de lo cual aquí nadie se acordaba de él, nadie conservó su memoria, ni mucho menos le puso el nombre de una calle, ahora ya tiene una en Palencia. Y el que se llevó el mérito fue el famoso capitán Cook, James Cook, que está hasta en la sopa, inglés, que lo que hizo fue avistar también desde lejos la Antártida, pero lo hizo en 1770 o 1773, casi 2 siglos después que este español, que además tiene muchas cosas que ver con Ángel Calderón, puesto que ocupaba un importante cargo en la Armada que tenía base en Callao, en Perú, y este descubrimiento accidental fue persiguiendo a una flota de piratas holandeses que se acercó allí, y al llegar Gabriel de Castilla con su nave al estrecho de Magallanes, que siempre está azotado por unas tormentas terribles, pues la nave fue a la deriva, dirección sur, y llegó más al sur que nadie hasta entonces. No se sabía de la existencia de la Antártida, se hablaba de una terra australis incógnita, que a lo mejor había ahí al sur. Y este fue el primero que confirmó que había algo. En las crónicas se cuenta que vio a lo lejos tierra con unas montañas parecidas a las de Noruega, blancas, llenas de nieve, etcétera. Ya tuvo que dar la vuelta porque corría serio riesgo. Pero era absolutamente desconocido alguien que nada menos que fue el primero en descubrir la Antártida. Bueno, poco a poco se va corrigiendo eso y la base que tiene el ejército español, sobre todo con fines científicos en la Antártida, se bautizó con su nombre, aquí la ven, de Gabriel de Castilla. Está en las islas Shetland del Sur. Y otro personaje, vallisoletano de Medina de Río Seco, Juan Jufré, es otro hijo del olvido, y ahí ven un casco descubierto en Nueva Zelanda. Ahora hay varios historiadores y arqueólogos neozelandeses que han descubierto que a lo mejor no fueron los holandeses o los ingleses los primeros que llegaron allí, sino que fuimos nosotros. Y este señor, un personaje absolutamente polifacético, pues patrocinó una expedición al mando del piloto que mejor conocía el Pacífico, Juan Fernández. Incluso hay unas islas en el Pacífico que llevan su nombre, después de firmar un acuerdo con la corona para buscar también una tierra que se decía que había navegando hacia Poniente, muy lejos, y se sabe que llegó a Nueva Zelanda, a las costas de Nueva Zelanda, y posiblemente a las costas australianas, aunque eso no es seguro. Evidentemente el mérito, ¿quién se lo llevaron? Otros. Aquí, como no reivindicamos lo nuestro, el neerlandés Abel Tasman, que de ahí viene el nombre también de la isla de Tasmania, que aparece como el que primero llevó a Nueva Zelanda, y James Cook en 1770, casi 2 siglos después también, que llega allí y además lo hace gracias a los mapas y a las cartas náuticas secretas que habían robado los ingleses pocos años antes en el saqueo de Manila. Eso era casi un secreto de Estado, esas cartas náuticas con los descubrimientos que a lo largo de los siglos habíamos ido haciendo y que tenían un interés estratégico evidente. Y bien, evidentemente el pastel que había que repartir en la América española era muy goloso. Y poco a poco nuestros queridos amigos de aquella época, holandeses, ingleses, con los que estábamos casi en guerra permanente, pues se van aventurando a cruzar el estrecho de Magallanes por el sur y llegar al Pacífico con el fin de intentar saquear, apropiarse de barcos, saquear algún punto costero y llevarse parte de las riquezas de los españoles. Hubo muchas, pero bueno, les voy a hablar de 2, ya que estamos hablando de piratas holandeses. La de Olivier van Noort, que salió del puerto de Rotterdam, financiado por todos los comerciantes de Rotterdam. Iban a pachas, como suele decirse, en el negocio de saquear al Imperio Español.
y que salió con 4 navíos. No les fue mal del todo, pero tampoco bien. Llegaron a capturar hasta, según diversas fuentes americanas que he encontrado, hasta 9 navíos españoles, pero tampoco consiguieron saquear ni llevarse grandes riquezas y debieron de seguir rumbo hacia Poniente y bueno, pues tuvo la gloria de ser el primer holandés en dar la vuelta al mundo, casi un siglo que la buena, que fue la nuestra, la de Magallanes y un señor de Guetaria llamado Juan Sebastián Elcano. Y pocos años después, en 1624, hubo otra ya mucho más seria, más peligrosa. La verdad es que los holandeses son admirables, como una nación tan pequeña, recién surgida de la independencia de España, consiguió con su audacia y su perseverancia construir un imperio por todo el mundo como el que hizo. Y se plantearon nada menos en 1624 que conquistar el virreinato del Perú. Y salió una flota al mando de Jacques Lermite, era de Amberes, con 11 navíos y 2000 hombres dispuestos a ello. El objetivo era Callao y Lima. Y bueno, cuando llegan frente al puerto del Callao, evidentemente el virrey ya tenía informaciones de que venía esa flota desde el sur y que ellos podían ser el objetivo. Y cuando llegan al puerto, él se entera estando en Los Toros, en Lima, y estaban, no sé si se estaría fumando un puro o no, pero estaban celebrando que había salido ya con éxito una flota española hacia el norte con todas las riquezas que había en Lima, con lo cual ya los holandeses no se podrían llevar nada. Intentaron varios desembarcos sin éxito y entonces decidieron bloquear el Callao. Fue un bloqueo muy largo, de casi 3 meses de duración, aunque en realidad se volvió contra los asediantes más que contra los asediados. De hecho, Jacques Lermite, como muchos de sus compañeros, acabaron muriendo por disentería, enfermedades, por falta de agua en una isla que hay enfrente del puerto del Callao, donde luego los españoles encontraron 60 tumbas de ellos y tuvieron que acabar levantando el bloqueo y se fueron sin el tesoro que esperaban. Aquí tenemos otro gráfico de los otros en discordia habituales, los ingleses. Este fue el saqueo a las costas de Guayaquil, actual Ecuador, en 1709, del corsario inglés Rogers. Y bueno, estos sí que cacheaban a fondo, más que la Policía Nacional. Aquí se puede ver en la imagen cómo cachean sin el menor pudor a las damas de la aristocracia españolas en busca de todo tipo de joyas u objetos de valor que pudieran llevar. La verdad es que era una guerra sin cuartel y tanto los saqueos como las venganzas de los españoles, si les cogían, pues eran tremendas. Y bien, otro de los escenarios principales de la familia Calderón, donde desarrollan buena parte de su actividad comercial, es el puerto del Callao. Precisamente encontré un mapa de la misma época en la que ellos ya estaban allí, de un ingeniero francés, Amédée Fressier, de 1713, y bueno, pues aquí pueden ver la planta vista desde el mar, con todas las fortificaciones costeras, las muchas iglesias que había allí. También tenía murallas por la parte de tierra, con baluartes, y bueno, pues aquí había numerosos bodegas, como las llamaban. Por ejemplo, Cristóbal Calderón, en un documento consta que tiene 4 casas en el puerto del Callao y varias bodegas que eran los almacenes para las mercancías, igual que su sobrino también tendría allí muchas heredadas más las que comprara. Y aquí pueden ver la cercanía de Lima a su puerto. Este es el río Rímac, que las conecta, y Lima también estaba amurallada. De caer el puerto del Callao, pues la ciudad de Lima, la capital del Virreinato del Perú, pues se vería bastante amenazada, la verdad. Y bueno, como dice un historiador actual peruano, José Luis Rodríguez Toledo, luego hablaremos de él, pues evidentemente si alguien quería prosperar allí, Lima era el lugar. Tanto desde el punto de vista comercial, pues allí estaba el epicentro del rico comercio y de esos comerciantes, los más importantes, que estaban agremiados, se organizaban en torno al Tribunal del Consulado, en el que tuvo varios puestos de importancia varios miembros de la familia Calderón, como lo que era la corte, el poder político, el virrey, que era la encarnación del monarca, del rey de España en América, y por supuesto pues toda la corte y la sede de los organismos administrativos. Así que, como dice José Luis Rodríguez, todo aquel que deseaba ascender socialmente tenía que estar en Lima sí o sí. Y bien, vamos ya con el tema que tal vez sea el más atractivo o llamativo de la nave corsaria.
He encontrado muchas fuentes documentales, todas acaban coincidiendo. Esta es una de ellas, un manuscrito de la Biblioteca Nacional, que son las memorias del que entonces era virrey, el marqués de Castelfuerte. Aquí a la izquierda pueden ver la mención a un navío francés y ahí a la flota de 3 navíos holandeses que se presentan allí y amenazan Lima y el Callao en 1725. Uno de sus fragmentos es este: sucedió a estas invasiones de trato ilícito la que hicieron por el año de 1725 3 navíos holandeses, contra los cuales notablemente excitados los ánimos de algunos particulares, entre quienes fueron los primeros y los principales don Ángel Calderón y don José Tagle Bracho, formaron una compañía de corso que alenté desde luego con la mayor protección y favor que pude ofrecerles, admitiéndoles con el parecer del Real Acuerdo las condiciones que propusieron. He llegado a localizar aquí en España, fue una de las alegrías de la investigación, la patente de corso, precisamente ese acuerdo entre el representante del rey y los promotores de esa nave corsaria en un convento dominico español. Todavía no me la han podido mandar, pero ahí también ofrecerá datos de interés. Y bueno, tuve la curiosidad de saber el nombre de esa nave corsaria, y esta fue otra de las sorpresas. La podía haber llamado Nuestra Señora del Rosario, que era la cofradía limeña a la que pertenecía, o de 1000 maneras, pero el nombre de esa nave corsaria fue el Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Y evidentemente no es casual. Ángel Calderón quiso poner ese navío bajo la advocación de la Virgen de una pequeña ermita del norte de España, la de su pueblo, que siempre fue esa cofradía del Carmen, muy apoyada por los Calderón y los Santibáñez, y el navío, que aparece en múltiples fuentes, es el Carmen. Y bien, vamos a ver en qué consistió esta amenaza. En 1725 aparecen 3 buques holandeses, el San Francisco, el San Luis y el Vlissingen o Vlissingen, y además también un navío francés llamado la Providencia. Era un momento crítico, pues el grueso de la Armada Española estaba en Panamá para esa feria de Portobelo, y los 2 buques de la Armada que había en Lima estaban en proceso de mantenimiento y no podían hacerse a la mar. Luego llegan esas noticias y están desguarnecidos. El virrey entonces, en el mes de marzo de ese año, pide ayuda al Tribunal del Consulado, que estaba controlado por los comerciantes vascos, eran los que dominaban el cotarro entonces allí. Sin embargo, para su sorpresa, a estos vascos de pura cepa se les puso cara de ser de Estocolmo, de Göteborg o de Uppsala, es decir, que se hicieron los suecos y no respondieron a la petición desesperada de ayuda del virrey. Ello ha llevado a muchos historiadores a sospechar que en realidad los comerciantes vascos estaban conchavados con los holandeses. ¿Por qué? ¿Cuál era el negocio que hacían estas flotas inglesas o holandesas? Pues era doble, si salía bien era redondo. Iban cargados hasta los topes con mercancías para venderlas de contrabando allí. Hay que recordar que existía un monopolio del comercio, solo podía comerciar España con sus posesiones americanas, ningún otro país. Pero bueno, las normas están para saltárselas y había contrabando. Y para que este contrabando funcione, tú tienes que tener contactos con los comerciantes españoles que había allí para desembarcarlo en la costa y que lo vendan. Y si luego salía bien, una vez vendido la mercancía de contrabando, pues saqueaban todo lo que podían en barcos españoles o en ciudades y volvían cargados. Entonces, por eso los comerciantes de Rotterdam y de otros muchos sitios financiaban esas expediciones, porque si salían bien, pues eran un chollo. Lo que pasa es que en muchos casos iban a por lana y salían trasquilados, como suele decirse. Y bien, aquí Ángel Calderón Santibáñez, con el que era su gran amigo y socio, otro montañés de Sigüenza, José de Tagle y Bracho, pues ven una gran oportunidad que va a cambiar el rumbo de su historia. Y entonces dan un paso al frente con otros muchos montañeses, pero ellos 2 son los principales, y le dicen al virrey: no te preocupes, nosotros vamos a armar una nave corsaria, que será la que os acabo de contar, que era el Carmen. Y bueno, el acuerdo de 4 de marzo de 1725 se dice que el navío se artillaría con bocas de fuego facilitadas por el Estado. Las presas quedarían para el beneficio de la compañía de corso, de Ángel Santibáñez y su socio, una vez deducido el 20%, el quinto real, que era lo que se llevaba la corona de todas las embarcaciones capturadas, de todas las presas, como se llamaba. He averiguado además que su tripulación estaba formada por 180 personas y que contrataron como capitán a un experimentado marino vizcaíno, Santiago de Salavarría,
pero llevaba con él a varios montañeses como Fernando González Salmón como sargento, Roque de Rivero como contador y Antonio de Calderón como tesorero. Y así el Nuestra Señora del Carmen zarpó del Callao el 12 de marzo, en principio en persecución del velero francés La Providence, pero yendo en su busca avistó en Chile, tuvo suerte, no iban los 3 navíos holandeses agrupados, se habían dispersado, y entonces encuentra al más poderoso de todos ellos, al San Francisco. Las instrucciones que habían recibido era de no entablar ningún combate artillero. Evidentemente la tripulación de Nuestra Señora del Carmen no era un navío de la Armada, ni eran corsarios profesionales y no eran muy diestros en el uso de la artillería, con lo cual en un combate de ese tipo tendrían todas las de perder. La instrucción era que intentaran ocupar la nave enemiga al abordaje. Bueno, lo cierto es que no la consiguen tomar, pero consiguen ponerla en fuga. Ya habían eliminado uno de los navíos holandeses. Luego sería al año siguiente capturado por los españoles en el Caribe y se incorporaría a la Armada Española en San Francisco. Y con el segundo tuvieron más suerte. El San Luis, en Coquimbo, actual costa de Chile, dan con él, y este veterano marino vizcaíno utilizó una estratagema que fue, cuando avistó el navío holandés, la de izar pabellón francés y empezar a dar las órdenes de mando y a dar voces en francés. Consiguió engañar a los holandeses, se pensaron que eran franceses. Por otras fuentes se ha averiguado que los oficiales del navío holandés subieron a cubierto, los engancharon, y cuando ya se quisieron dar cuenta, los holandeses, prácticamente sin combate, se habían hecho dueños del San Luis. Como anécdota, tuvieron que desembarcar en Coquimbo algunos marinos holandeses muy enfermos y se quejaron amargamente las autoridades locales por miedo al contagio, pero no de las enfermedades, sino de la herejía. Eran herejes, claro, hay que ponerse en la mentalidad de aquella época de las guerras de religión. Y bien, faltaba el tercero en discordia, el Vlissingen. Este estaba bastante dañado, hacía mucha agua, no se le daba auxilio en ningún puerto y acabó encallando en la costa de Nazca, donde se le apresó con toda su tripulación. Y ambos pues los llevaron a Lima. Consta, he encontrado, que luego se hizo de nuevo a la mar el 28 de junio en Nuestra Señora del Carmen, y que luego el 31 de julio salieron 2 buques, se entiende que corsarios, ya con 600 hombres, pero no aparece ninguna captura ni ninguna otra operación. Si no, habría salido en las documentaciones que manejaban, los testamentos, etc. Y bien, llegó el momento de recoger los suculentos, en este caso, lauros del triunfo. Se pueden imaginar la euforia en Callao y en Lima, cuando, atemorizados por una nueva amenaza de una flota holandesa, no solo esta se ha esfumado, sino que encima vuelven triunfantes con 2 navíos y con todo su cargamento. Evidentemente se convirtió Ángel Calderón en un auténtico héroe local, y junto con su socio y amigo en los salvadores del Perú. Y fíjense lo que importó la presa de estos 2 barcos. El San Luis, casi 600.000 pesos. El Vlisinga, que también fue llevado a Lima, casi 400.000, 1 millón de pesos. Deduzcan el quinto real y se quedaron 800.000 pesos, que son como 100 iglesias de San Martín, entre estos 2 montañeses. Evidentemente también tendrían que repartir con la tripulación, con el capitán, pero el grueso se lo quedarían ellos. Y eso fue un hecho decisivo en su carrera, tanto política como económica, que luego veremos. Y bien, como anécdota, bueno, por un lado, para que vean, este es uno de los escasísimos palacios que se conservan en Lima de esa época. Hubo un terremoto en 1746 tan brutal que se destruyeron todos los edificios de Lima excepto 16 o 17. Uno de ellos fue el del amigo de Ángel Calderón, el de Tagle Bracho, y hoy en día es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y se lo enseño porque, ya se veía en fotos de época, en su patio tiene el mascarón de un barco, un misterioso mascarón del que no se sabe cuál es su origen, pero bueno, varios historiadores locales especulan con la posibilidad, alguno había dicho que sí, el San Juan Nepomucemo, que estuvo en Trafalgar, lo cual hay que descartar por múltiples razones, pero varios especulan con la posibilidad de que fuera el mascarón de uno de estos 2 navíos holandeses capturados y llevados a Lima, y que queda allí como trofeo
de aquellos hechos. Bien, y el navío francés que habíamos visto al principio aparece en muchos documentos de los que he analizado, y un historiador experto en historia marítima del Perú, Guillermo Loman, nos da también información de cómo el virrey de Castelfuerte, lo que hemos visto, se vio necesitado y autorizó a que el gremio de comerciantes equipara una nave para suplir tal deficiencia, y se pudo hacer a la vela el bajel llamado Nuestra Señora del Carmen, habilitado para el corso. Y este ahuyentó de una vez por todas al merodeador francés, y con esto puede decirse que se extinguió definitivamente el comercio francés en nuestras costas. Luego Ángel Santibáñez consiguió apropiarse de gran parte de esa flota holandesa y rehuir definitivamente a los barcos franceses que también las acechaban con frecuencia. Y al hilo de esto, pues quería hacer un comentario sobre el corso español, porque muy posiblemente todos tengamos el prejuicio absolutamente equivocado de que los corsarios eran los holandeses, los ingleses, y nosotros éramos pues la nave de la Armada Española que siempre era atacada por aquellos corsarios. Pero la realidad fue bien distinta, y el corso español tuvo una relevancia absoluta. El Imperio Español llegó a tener, a finales del 18, en el momento de máxima expansión, 20 millones de kilómetros cuadrados. Eso es como 40 veces la superficie actual de España. 20 millones de kilómetros cuadrados con decenas de miles de kilómetros de costas. Evidentemente, ninguna armada del mundo tiene medios para proteger todas esas costas, y más para protegerla del contrabando. Entonces se tiró de esas naves corsarias. Había muchas y fueron muy eficaces los corsarios españoles. De hecho, uno de ellos dio lugar a una guerra que tiene un nombre muy original, la Guerra de la Oreja de Jenkins, que empezó precisamente por la actuación de Fandiño, un corsario español, que sorprendió a un contrabandista inglés, a un corsario, Robert Jenkins, escocés, perdón, y le cortó la oreja. No se andaban con chiquitas en aquella época. Le cortó la oreja y le dijo la famosa frase: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Y bueno, estos unos años después dio lugar a esta guerra, que fue muy larga, duró 9 años, por todo el mundo, y a lo largo de la cual los corsarios españoles hicieron a los ingleses casi 1000 presas, apresaron casi 1000 barcos ingleses por solo 144 que los ingleses nos cogieron a nosotros. Y como síntoma, hay un dato esta guerra fue casi guerra a nivel mundial, tuvo lugar en el Pacífico, en el Atlántico, en el Mediterráneo. Los corsarios españoles, que actuaban en todos esos mares, asaltaron tal cantidad, como hemos visto, de barcos ingleses y por doquier, que comerciantes venecianos ya no querían embarcar sus mercancías en barcos ingleses, porque era casi sinónimo de que iban a ser hundidos o capturados por corsarios españoles. Enrique Otero Lana, que es uno de los mayores expertos en el corso español, dijo que se demostró que tras 9 años de guerra, la potencia más poderosa de entonces, el Reino Unido, no había sido capaz de vencer al Imperio Español, y a ello contribuyó la acción de los corsarios españoles. Y bueno, esto viene de muy atrás. En 1555, los marinos guipuzcoanos, los corsarios guipuzcoanos, presumían de haber hecho más de 1000 presas a los franceses en solo 3 años. También otra de las líneas de investigación fue saber si es que era posible dónde vivieron Ángel Calderón y el resto de los miembros de la familia. Y bueno, pues analizando toda esa documentación, hubo suerte. Aquí se puede ver en el testamento de Ángel Calderón que se dice la casa en que vivió en la calle de las Mantas, y dice que se le entregue a los mayordomos de Nuestra Señora del Rosario, la cofradía a la que pertenecía, aunque eso sí, dice que mientras vivan, como he dicho, era alguien que se preocupaba mucho, podía haber sido perfectamente un personaje soberbio, alguien que se relacionaba de cara a cara con el virrey, se preocupaba mucho de sus empleados, incluso de sus esclavos, de la gente más sencilla. Y esa que fue su vivienda en la calle Las Mantas, que tenía la tienda también, era muy frecuente, pues dice que se deje usar a Paula y Casilda, 2 empleadas, cuando suban del Callao con mercancías para quedarse ya a dormir. Y también dice que se les den 2 reales a cada uno, y al negro Miguel. Era muy frecuente entre los grandes comerciantes y la aristocracia en aquella época, hay que verlo con los ojos de aquella época, que tuvieran esclavos negros. Y tanto Cristóbal como Ángel aparece en la documentación hasta los nombres, incluso los lugares de origen, la raza dentro de África a la que pertenecían, la edad, etc. Bueno, pues a casi todos ellos, al morir en su testamento, dispusieron su manumisión,
es decir, darles la libertad, y se encargaron y se preocuparon mucho de atender sus necesidades y que no quedaran desamparados. Y bien, pues esta es la calle de las Mantas, en una foto del norteamericano Alexander Garner que encontré de 1865, afortunadamente, porque hoy luego lo verán, el aspecto es muy diferente, y estaba en un lugar principal de Lima. De hecho era la vía por la que cuando llegaba un nuevo virrey desfilaba hasta ser recibido. Allí vivieron los primeros alcaldes de Lima de la época de la conquista, y tenía mucha actividad comercial. Como dato curioso, los que conozcan Cádiz pues van a ver esta torre, y era de un comerciante vizcaíno, Miguel de Castañeda, y tenía la misma función que las de Cádiz. Al fondo, luego lo vamos a ver en otra foto, estaba el Pacífico y el puerto del Callao. Entonces, gracias a esos miradores podían ver con tiempo suficiente si llegaban sus barcos o si llegaban las flotas para poder ir al puerto del Callao. En su día llegó a haber hasta 37 en Lima, hoy solo quedan 2 o 3. Ha cambiado todo mucho. Y bueno, aquí ven otro grabado que sale ese mismo mirador de época de la calle de las Mantas, hoy se llama Jirón de Callao, esa misma calle. Y bueno, pues se llama así porque había muchas tiendas con el negocio de los Calderón, de las llamadas ropa de tierra, que entre otras cosas pues son esos típicos ponchos peruanos que utilizaba y siguen utilizando mucho la población indígena de toda la zona de los Andes. Esta es otra perspectiva de esta calle, esquina con Mercaderes, que era donde tenía antes Cristóbal Calderón esa tienda que vimos que alquilaba. Y este es el aspecto actual de eso mismo que han visto ustedes. En Perú, entre los terremotos, catástrofes y luego otro tipo de especulaciones inmobiliarias, pues el aspecto que presenta hoy, aunque al fondo de esta calle hay algunas casas todavía antiguas, pero es muy diferente. Y bien, vamos de una morada a la otra. Una vez que averigüé dónde vivía, me interesó saber dónde estaba enterrado, cuál fue la morada eterna que eligió. Y en esta foto, que está hecha desde la Catedral de Lima, esta es la Plaza de Armas, el corazón, y esta calle es la calle de las Mantas. Aquí pueden ver ese mirador que hemos visto, al fondo está el mar. Bueno, pues en su testamento dispuso que quería que su última morada fuera este lugar, que es la Basílica del Rosario y el monasterio de Santo Domingo, que era la sede de la cofradía, que como luego veremos presidió, la cofradía del Rosario. Esta es la visión precisamente desde el convento de Santo Domingo, donde se ve la Plaza de Armas, la catedral y otros muchos monumentos limeños. Y bien, pues esta es una parte de su testamento. Mandamos en cumplimiento de su voluntad, la de Ángel Calderón, que fuese enterrado en la iglesia del monasterio de Santo Domingo, de esta ciudad, en la bóveda de Nuestra Señora del Rosario. Y mandamos decir, será por dinero, 2000 misas por el alma de dicho difunto. Y bueno, no es cualquier sitio. Aquí, para que vean dónde está enterrado, he querido poner algunas imágenes de esta basílica. La riqueza patrimonial de la América española, esta es una de las múltiples iglesias, monasterios que hay en Lima, muchos más que hubo y desaparecieron, y que hay repartidos por todo lo que era el antiguo Imperio Español. Y al hilo de esto les propongo un juego. Hoy, quedando a la tecla, es muy fácil obtener información. Para los que fueron unos de los principales impulsores de la leyenda negra, para los ingleses, hagan la prueba de buscar monumentos siglo XVII-XVIII en Hispanoamérica y de buscar monumentos de esa misma época en lo que era la América inglesa, en Estados Unidos, o de buscar lugares patrimonio de la humanidad relacionados con patrimonio histórico en ambos sitios. Habla por sí solo. En Estados Unidos prácticamente no hay, y la mayoría de los que hay son españoles. No hay que olvidar que las 2/3 partes son incunables, de gran valor, y a su derecha pueden ver la sala capitular. ¿Por qué la he puesto? Porque en esta sala capitular fue donde arrancó la primera universidad de toda América, la Universidad de San Marcos, fundada en 1551, en tiempos todavía de Carlos V, y luego ya se trasladó a otra sede también magnífica, histórica, que se conserva.
Y bueno, pues digo lo mismo, en la América inglesa hasta 1636, casi un siglo después, no se funda la primera, Harvard, que encima no era universidad, hasta 1770 no se le dio ese nombre, era un college, que empezó sin alumnos, sin profesores, pero incluso dando por buena esa fecha de 1636, a esas alturas en la América española ya funcionaban, se había fundado 15 universidades, de las 27 que se fundarían en toda la América española, muchísimas más de las que había aquí en la península, bastantes más. Eso da muestra también de cómo, luego veremos al hablar de las flotas, la mayor parte de las riquezas de allí, del oro de la plata, se invirtieron allí y se quedaron allí. No como muchas veces se dice, se saqueó y vino toda España. No hay más que ver el patrimonio histórico-artístico, con eso se hicieron hospitales, universidades, colegios, fortificaciones, vías de comunicación, iglesias, monasterios, palacios, etc. Y bueno, también tuve suerte y hasta he llegado a saber cómo fueron las honras fúnebres de Ángel Calderón, que hay que decir que murió joven, murió con 36 años. Se ve que todas las vidas extras las cogió su tío Cristóbal, que vivió esos 102, y este murió muchísimo más joven. Murió en marzo, en febrero estaba sano, por lo que he visto en diferentes documentos, pero enfermó en marzo y murió. Muy posiblemente murió antes de saber que su nave corsaria, Nuestra Señora del Carmen, había capturado a los navíos holandeses, porque partieron el 12 de marzo del 25 del Callao, la nave del Carmen, en persecución de los holandeses, y él muere el día 29 de marzo, con lo cual es muy posible que muriera sin conocer el éxito que había tenido esa nave corsaria. Y bueno, para que se hagan una idea, a pesar de que era sencillo, evidentemente representaba una familia ya poderosa, y como se dice en un artículo de Son Mannion, del que he obtenido mucha información, pues había que mantener el estatus familiar. Y nada menos que dio 8.000 pesos a su amigo Joseph de Tagle y a Pedro Velarde para que ejecutaran sus órdenes con relación a los funerales. Es decir, lo mismo que costó toda la iglesia de San Martín. 500 pesos para pagar las funciones de las honras, las 2.000 misas. Y encargó que su funeral fuera acompañado por la música de la catedral. En las catedrales de estas principales ciudades hispanoamericanas, igual que pasaba en las peninsulares, existían unas capillas musicales de bastante nivel. Y además de ser su última morada, es una morada privilegiada. Había pocos enterramientos allí, pero allí están enterrados Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, y San Martín de Porres, el primer santo mulato de la iglesia. Y aquí he encontrado una foto, últimamente se están descubriendo más, de lo que tal vez sea la cripta, la bóveda que dice en su testamento, reservada para los miembros de la elitista cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que era donde se enterró él y donde se enterraban algunos. Esto corresponde a una foto del año 35. No he podido llegar a saber si sería esta, si hay otras o hay nuevas. Acaban de descubrir en este mismo lugar otra de otra cofradía que no se sabía ni que existía. Y bueno, pues llegamos a su testamento. Como he dicho, falleció el 29 de marzo de 1725. Era muy rico y ese testamento cambiaría la faz del Valle de Toranzo. Y precisamente el dinero que llegaría para el Valle de Toranzo tuvo como epicentro este mismo lugar, puesto que hay una figura clave que es el padre guardián del convento del Soto, que es al que le manda el dinero, al que le dice que lo custodie en lugar seguro y al que le encarga que lo distribuya y se encargue de que se haga buen uso de él. Y en total son 8.500 pesos para distintas obras pías. La primera fue, por si no la conocen, la iglesia de San Martín. Aquí pueden ver una imagen. Es una iglesia de cierto tamaño para lo que es habitual aquí, de estilo gótico ultra tardío, con bóvedas de crucería, con 3 retablos de madera de nogal maciza. Hemos encontrado aquí, gracias a Justo López, un documento donde se detalla uno a uno todos los nogales que cortaron, de quién eran, de qué pueblo, a un lado y otro del río Pas, para construir estos 3 retablos que están como si fueran nuevos y tienen más de 300 años. Yo creo que se tiraron una buena temporada sin comer nueces, porque arrasaron con todos los nogales del valle. Aquí ven la bóveda de crucería, en el arco central
una inscripción donde se dice el año en que se terminaron las obras, en 1735, un curioso reloj de sol, que hay otro igual en la ermita del Carmen de San Martín. Y bien, como decía, estos son transcripciones de diferentes documentos. Se dieron 8.000 pesos al padre guardián para que los ponga en parte segura y en cuenta al Consejo del lugar de San Martín de dicho valle, para que dispongan a un modo el fabricar la iglesia de dicho lugar y que no salga un peso con pretexto ninguno para otra cosa que no sea para dicha fábrica de la iglesia. Ahí consta cómo se recibieron por el padre guardián de aquí, del convento del Soto, y también se conocen los maestros que se encargaron de la fábrica de la iglesia: Francisco de la Pila y Josep Díaz de Cayón, maestros de nombre, de cantería. Se parece mucho a la iglesia de San Juan Bautista de Lloreda, la bóveda, incluso la torre, porque fue hecha por los mismos maestros. Hay anécdotas como que en 1733, cuando se estaba con el remate de la obra, a quién se adjudicaba, a quién no, pues llegaron a ponerse a palos unos aspirantes y otros, hubo alguno herido incluso. Y en cuanto a la iglesia, pues es de nueva planta. Hay documentos de principios del siglo XVIII del arzobispado de Burgos donde consta que estaba la capilla mayor de la iglesia de San Martín casi arruinada y por tanto se hizo de nuevas. Yo creo que se hizo en el mismo lugar, como solía hacerse, aprovechando los cimientos y otros elementos, pero se hizo entera de nuevas. Y también, además de todo el dinero, consta que mandó una lámpara y otras alhajas para la iglesia de San Martín. Supongo que vendrían en alguno de esos barcos de América, no sé nada más de ellas. Y bueno, hubo un auténtico boom constructivo en el siglo XVIII, y para que vean la influencia de América en el Valle y en Cantabria, pues esta iglesia, la de Sigüenza, que es de un tamaño colosal para lo que se estila aquí, la mandó a hacer uno de la familia del amigo y el socio de Ángel Calderón, en concreto Juan Antonio de Tagle y Bracho. Pero hay muchos más ejemplos. En 1730, casi en las mismas fechas que San Martín, Francisco Argumosa Calderón, otro emigrado en Perú, manda a hacer el santuario de Nuestra Señora de Valencia en Bioño, o la ampliación de la iglesia de Bioño por el clérigo fallecido en Perú. Y estos solo son los peruanos. Si amplío la búsqueda y me voy a Nueva España y a otros sitios, pues al final llegamos a la conclusión de que muchos de los palacios, casonas, iglesias se construyeron gracias a esas donaciones de los indianos. Y también fue decisiva la intervención de Ángel Calderón para la ermita del Carmen, aquí la pueden ver, y dio también al presidente del convento del Soto pues 500 pesos, con los que lo que se vino a hacer, Isabel Cofiño así lo reconoce, la ermita del Carmen reedificada gracias al dinero enviado desde las Indias por don Ángel Calderón, que además hay otro descubrimiento en el retablo de la iglesia del Carmen. Aquí a la derecha, esta imagen es de Santa Rosa de Lima. Eso no puede ser casual, eso evidentemente tiene que tener una relación con Ángel Calderón, que, por cierto, en Santa Rosa de Lima los montañeses están por doquier, que fue apadrinada y que pasó sus últimos días de vida al amparo de este montañés, Gonzalo Pérez de la Maza de Ogarrio. Y bueno, las obras fueron a cargo de Pedro del Valle, y lo que se hizo gracias a ese dinero, sobre todo de Ángel Calderón, fue la ampliación con la fábrica de la capilla mayor, el camarín y la sacristía, y las bóvedas de toda la nave de crucería, antes eran de madera, y luego la ampliación de 2 capillas del transepto. Los Calderón de la Barca, que era el apellido completo, y los Santibáñez, desde su fundación, siempre habían hecho bastantes donaciones para la ermita del Carmen. Y bien, llegamos aquí al convento del Soto. Luego volveremos a esta foto. También dio dinero para el convento del Soto, el mismo que para la ermita del Carmen. Dio 500 pesos fuertes. ¿Y qué se hizo con ello? Pues gracias a la incansable Carmen González de Echegaray, que nos legó tanta información sobre Toranzo, nos cuenta que a la altura de la torre de la celda del padre guardián, al mismo nivel se proyectaron 6 ventanas rasgadas y otras 6 pequeñas para las 6 celdas de las mismas medidas que el dormitorio bajo existente y que da a poniente, más otra ventana en la esquina, y también tenía que haber una puerta-ventana para dar luz al pasadizo, y en la misma torre donde está la celda del padre guardián se hicieron 2 celdas. Si volvemos atrás,
veremos lo que se hizo gracias al dinero, de Ángel Calderón. A ver. Sería toda esta zona, todas estas 6 celdas, la puerta, ventana que da luz al pasillo, esta otra, y las 2 que están en la torre del padre guardián, que entiendo que su celda estaba en esta torre. Esa, que es una de las últimas ampliaciones que se hicieron en el convento, posiblemente se hicieron gracias al dinero que mandó desde América este personaje. También dio 40.000 pesos para 2 capillanías legas de 2 familiares suyos de San Vicente de Toranzo, y le encargó al padre guardián el establecimiento del lugar más adecuado. Puede que estuvieran aquí, y tenían la obligación de dar 50 misas cada una, y estos familiares eran unas fundaciones religiosas gracias a las cuales obtenían rentas, daban una serie de bienes, fincas, aunque sea fuera de la patria, podían estar en América, que con los alquileres, pues era como una fundación, daban rendimiento para que pudieran cobrar esos descendientes suyos que tenían la capellanía lega, no eran religiosos, pudieran cobrar, fueran curas beneficiados de esas capellanías. Y luego dio 22.500 pesos al padre guardián para que lo repartiera entre diferentes familiares. Cantidad con la que estoy convencido de que se reedificaron palacios, se mejoraron y se agrandaron. El listado es inmenso por todo el valle de los numerosos familiares a los que dio mucho dinero, y le escribía al padre guardián diciendo que era para ayudarles, pero que por favor, que lo que más le importaba es que velara porque educaran bien a sus hijos y les educaran como buenos cristianos, que como que el dinero era lo menos importante. Y bien, fue muy conflictivo todo esto, porque claro, él muere en el año 25 y dice que se envía el dinero a España, pero había que cruzar el mar y estábamos cada 2 por 3 en guerras con Inglaterra, y eso hizo que se fuera retrasando el envío. Salían muchas de ellas de Portobelo y Cartagena de Indias. A pesar de lo que podamos pensar, solo fueron 2 capturadas a lo largo de la historia durante más de 200 años. Y bueno, aquí hay varios documentos que hablan de la guerra con Inglaterra, de Portobelo. Con todo esto, al final, hasta 1731 no empieza a llegar el dinero. Por si fuera poco, con ese pleito que había con el arzobispo de Lima también se retuvieron muchas cantidades. Y eso originó pleitos a su vez aquí en España. En fin, duró hasta los años 50, muchísimo, y he encontrado los nombres de varios de los navíos en los que fue viniendo, los repartían, digamos, poner los huevos en diferentes cestos, porque si era apresado el barco y iba todo el dinero allí, se quedaban sin él. En el San Juan, el San Ignacio, y en otro barco conocido como el Soberbio. Ya vamos llegando al final. Ángel Calderón, al final, lo que consigue es el nacimiento de una poderosa estirpe, que va a empezar con su sobrino, el primer marqués de Casa Calderón. He encontrado su escudo de una manera un poco rocambolesca. Aquí ven su firma, y en realidad ese título, ese primer marquesado, habría sido para Ángel Calderón Santibáñez, pero murió justo en 1725. A su socio y amigo, a Tagle Bracho, le dieron el marquesado de Casa Tagle en el año 30. Como había muerto Ángel Calderón, no se lo pudieron dar, y en el año 34 se lo dieron a su sobrino por méritos propios, pero sobre todo por los méritos de su tío. Y bueno, pues este primer marqués, como hemos visto, fue caballero de la Orden de Santiago, muy culto, mecenas de diferentes intelectuales. En su casa en Lima había tertulias literarias, obras de teatro. Él fue destinado, como hemos visto, como agente comercial a Panamá. Y la verdad es que se casó bien, se casó nada menos que con la hija del mariscal de campo, el que era el presidente de la Audiencia de Panamá, con Teresa Vadillo. Y allí estaba cuando murió Ángel Calderón, y allí nació su primera hija. Y para que se hagan una idea de su fortuna, que he encontrado en un documento, habla de casi 800.000 pesos. Volvemos a las 100 iglesias, solo en dinero, más luego propiedades, etcétera, deudas. Bueno, no me voy a alargar más porque vamos ya muy tarde. Allí conoció al famoso ilustrado Pablo de Olavide, y tuvieron un problema porque por ayudarle cometió una falsificación y le desterraron, tuvo que volver a España. A Olavide lo metieron en la cárcel. Olavide era limeño, nació en esta casa que ya no existe. Y la segunda marquesa fue Juana Calderón, una mujer desde luego muy adelantada para su tiempo, muy culta,
se crió en el ambiente literario de su padre y fue la limeña más instruida de su tiempo dentro del grupo de la revista Mercurio Peruano. Para una mujer en aquella época esto no es cualquier cosa. Hizo traducciones de los clásicos latinos, etc. Y bueno, como no, el poder de los toranceses contrajo matrimonio con los Gaspar de Ceballos y Gutiérrez de Ceballos, caballero de la Orden de Santiago, que era de Aes de Puente Viesgo. Y a él lo mandó llamar su tío, conocido como el Caballero, José Antonio Gutiérrez de Ceballos, que también era de Aes y que llegó a ser arzobispo de Lima. Y además un personaje muy peculiar, como dicen las crónicas, muy desenfadado, libre en su hablar, y se ganó muchos enemigos porque intentó luchar contra la multiplicación de los conventos en Lima, que era tal que hasta 1/8 de la población de Lima, y era grande, eran monjas o frailes. Y eso era un problema, claro. Y bueno, el último marqués de Casa Calderón fue don Gaspar Antonio de Ceballos. Fue un lúcido abogado y oidor, alcalde de crimen de la Audiencia, alcalde de Lima en diversos periodos, catedrático, y fue rector de la Universidad de San Marcos. Y como hecho curioso, cuando llega la guerra civil, la guerra de la independencia, pues fue uno de los nobles que se negaron a firmar la declaración de independencia y que permaneció leal al bando realista a los reyes de España. Y ya vamos a terminar con la mención a los montañeses en Lima. De nuevo, José Luis Rodríguez Toledo, que ha hecho una tesis doctoral magnífica, la mayor parte de ella destinada a los Calderón, son los verdaderos protagonistas, y ha estudiado todas las relaciones de poder y comerciales, y ahí ven a los principales personajes peninsulares que había en el virreinato. Como pueden ver, ganamos por goleada, aunque salen 1, 2, 3 vascos, todos los demás son montañeses. Ahí salen los 3 Calderón, tío, sobrino y el otro sobrino, y Cristóbal, que fue el primero, fue el impulsor, se tuvo que asociar al grupo vasco, que eran los que dominaban aquello al principio, pero su sobrino, realmente no me voy a explayar más, pero fue como una especie de padrino, fue poco a poco colocando en esa cofradía del Rosario, que era, digamos, donde estaba toda la élite del poder y comercial, iba mucho más allá de lo religioso, y metió a su sobrino, metió a José Tagle Bracho, el otro del barco corsario, a Pedro Velarde, a Francisco Güemes Calderón de Ontaneda, a Fernando González Salmón de San Felices, mucha gente de la zona, que de esta manera se convirtieron en los principales comerciantes y los más poderosos de Perú. Y fue decisivo el acontecimiento del barco corsario, para que los vascos perdieran, digamos, el dominio y la exclusividad, y dieran el salto los montañeses. Evidentemente, aparte de la ganancia económica que tuvieran, eso les garantizó línea directa con el virrey y un mayor protagonismo. Y luego, como anécdota, a diferencia de los vascos, que se casaban con jóvenes criollas de allí, el fuerte paisanaje presente entre los montañeses los motivaba a emparentar entre ellos, y convocaban a familiares, sobrinos o hermanos, bien de allí o bien traídos de la península, para emparentar entre sí. Y bien, pues la huella de los Calderón y de su amigo Tagle ha perdurado durante los siglos, hasta el punto que el segundo presidente de la República de Perú, ya en la independencia, bueno, casi como si fuera el primero, que fue más efímero, pues es un descendiente de Tagle Brache, este que ven aquí. O ya mucho más recientemente, gracias a la genealogía, aprovechando que tenemos aquí al presidente de Ascagen, pues es muy importante, como puede verse. Sin ella yo no estaría hoy dando esta conferencia y tampoco habría encontrado que una de las últimas ministras de Cultura del Perú, aquí sale con el fallecido Vargas Llosa, pues también es descendiente y es pariente de algunos de los que están aquí, muy lejana, de estos Calderón. Esto demuestra que es una familia que incluso hoy en día siguen estando entre las élites económicas y políticas del Perú. Y bien, termino ya con una frase que se atribuye a Federico García Lorca, que el español que no conoce América no sabe lo que es España. Y tampoco podemos entender, como hemos visto, Cantabria y el Valle de Toranzo sin América. Sería muy diferente. Y por supuesto América, Hispanoamérica, sería muy distinta sin España y sin también la influencia que tuvieron los toranceses allí. Y bueno, ya termino, que me he extendido demasiado. Muchas gracias.